Bienvenidos sean a este episodio de estreno del podcast Dazed and Confused, un podcast acerca de la vida y existencia de Led Zeppelin. Cuando hablamos de Led Zeppelin tenemos que hablar forzosamente de los Yardbirds. Los Yardbirds era una banda ya con un nombre hecho y derecho a finales de los años 60. Esta banda originalmente tenía entre sus filas a Eric Clapton y a Jeff Beck. De esa banda, a finales del 68, en otoño del 68 para ser más exactos, la banda ya consistía de, al final de marzo más o menos, consistía con Keith Relf, que era el vocalista principal y guitarrista, Jimmy Page en la guitarra, Chris Dreja en el bajo y Gene McCarthy en la batería. Ellos ya estaban en su tour número 25, que eran conciertos desde marzo 28 en Nueva York hasta junio 5 en Alabama. Varios miembros de este grupo ya estaban desarrollando proyectos aparte de la banda, entonces este tour sería el último ya de ellos en Los Ángeles, donde Jim y Keith decidieron que ya terminarían con la banda. Me refiero a Gene McCarthy y a Keith Relf, obviamente. Ellos, dijeron que terminaran con la banda, y Jimmy Page recuerda que antes de que eso sucediera, un día antes, él visitó a una de esas personas que leen la mano y le dijo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida. Acuérdense aquí, si tú no conoces mucho de Led Zeppelin, te voy a decir que este señor guitarrista llamado Jimmy Page siempre ha tenido una inclinación muy marcada por lo esotérico. Entonces, por eso es que él menciona que un día antes de que los integrantes de The Yardbirds decidieran ponerle fin a la banda, él había visitado a una persona que leía las manos y le dijo que tomaría decisiones pronto, que esas decisiones cambiarían su vida. Así que en el 68, mientras los baby boomers disfrutaban y soñaban del amor libre y cambiar al mundo lanzando todas las reglas preestablecidas ya, la escena de la música tenía una revolución también que iba apenas comenzando. El año anterior habíamos visto cómo el rock and roll se había transformado por los Beatles en ese tipo de álbum conceptual llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, como Pink Floyd con The Piper at the Gates of Dawn, como los Doors con su álbum homónimo, el primero de todos de los que sacó los Doors, como Frank Zappa y las Mares de la Invención con el álbum Absolutamente Gratis, y como Jimi Hendrix con el álbum Experience with Are You Experienced, y Axis con Bold as Love, y también el grupo Cream con Disraeli Gears. Aquí, hay que mencionar que Cream ya está con Eric Clapton una vez que él abandonó los Yardbirds. Un año después, siguiendo esta emergente ola de bandas formadas por tríos, que era la era de Jimi Hendrix, Experience y Cream, había otros dos grupos que habían empezado a llamar la atención por la forma en que ellos subían los decibeles en su música. Entre ellos se encuentra Iron Butterfly, que quizá conozcas aquí, creo que la única canción que conocemos realmente de ellos, que es famosa y que casi en las bandas de música que hacen covers y todo es la única que se toca de Iron Butterfly, que es Inagada da Vida, la cual, no por nada es una de las canciones que ha perdurado, porque vendió nada más y nada menos que aproximadamente 8 millones de copias
de copias en el 68 solamente. Otra banda llamada Vanilla Fudge, que con su álbum homónimo en el 67, incluyó unos covers de los Beatles, entre ellos Ticket to Ride y Eleanor Rigby. People Get Ready de Curtis Mayfield y You Keep Me Hanging On de Motown Trio, Holland, Dozier and Holland. Un poquito después de esto, de que Jeff Beck decide liberarse de los Yardbirds, el compañero y colega de Jimmy Page formó junto con él, con el grupo de Jeff Beck, que estaba conformado por Jeff Beck propiamente, Rod Stewart en las voces principales, Ron Wood en el bajo y Mikey Waller en la batería. Grabaron este álbum genial llamado Truth entre mayo del 66 y mayo del 68, realizado en agosto del 68, el cual incluye el track llamado El Bolero de Beck o Beck's Bolero, que fue escrito principalmente por Jimmy Page. Entonces, esta mezcla de hard o heavy rock que estaba tocado con un poquito de psicodelia era el camino que Jimmy Page estaba determinado a seguir. Al partir Keith Relf y Jim McCarthy de los Yardbirds, le dio a Jimmy Page una oportunidad inesperada para hacer eso, es decir, separarse del sonido de los Yardbirds. Acuérdense que uno de los motivos por los que Eric Clapton dejó los Yardbirds era porque los Yardbirds empezaron a hacer música cada vez más comercial y no tan basada en el blues, que era originalmente el estilo que más le atraía al buen Eric Clapton. Entonces él se separa, llega Jeff Beck, meten un sonido que está un poquito más entre psicodélico y rockero, pero no muy convencido. Jeff Beck abandona la banda. Solamente hay un álbum donde están ellos juntos, y en ese álbum, bueno, Jimmy Page tocaba el bajo, porque hay que acordarnos que Jimmy Page antes de todo era un músico de sesión, es decir, antes de pertenecer a los Yardbirds, él era solamente un músico de estudio. Ya cuando ellos se salen, Jimmy Page y Dreja tienen el derecho de seguir esta aventura bajo el nombre de los Yardbirds, pero ellos sentían que realmente esto era solamente para completar los compromisos que la banda tenía. Y en honor a esta agrupación, al mismo tiempo, bueno, pues ya el guitarrista, o sea, Jimmy Page, empezaba a ver con quiénes pudiera él formar o reconformar a los Yardbirds, y pensó en varios, ¿no? Él deseaba convencer al baterista B.J. Wilson, que había contribuido en el cover de Joe Cocker llamado With a Little Help from My Friends, que hizo de los Beatles, que esto lo hizo en octubre del 68 como un sencillo. Él quería que se uniera con él, pero Wilson ahora era miembro de Procol Harum, una banda que había tenido esta forma de presentar el rock sinfónico que lograron con A Wider Shade of Pale, y esto estaba yendo cada vez más fuerte, ¿no? Entonces esta banda definitivamente estaba siendo ya reconocida. Por lo tanto, este baterista, de forma cortés y amable, casi que elegantemente, le dijo a Jimmy Page que no. Así que bueno, Jimmy Page seguía en la búsqueda de los miembros que conformaron a estos Yardbirds, y pensó en Steve Marriott, que había trabajado como frontman de los Small Faces y que él había también de cierta forma tenido en alta estima para formar este grupo. Y entonces Terry Reid
de que en él tenía grandes recuerdos de septiembre del 66, cuando Peter Jay y los New Jaywalkers, en los cuales Reed era miembro, y apoyaban a los Rolling Stones en el tour junto con los Yardbirds. De cualquier forma, él también le dijo que no podía entrar a la banda, porque había firmado con Mickey Mouse como artista solitario y había grabado su primer álbum llamado Bang Bang Your Terrorite. Reed le sugirió a Jimmy Page que contactara a un cantante que él admiraba, uno llamado Robert Plant, que entonces era miembro de una banda basada en el lugar de Birmingham, que tenía el nombre de Ops Twiddle. En julio 20 del 68, Page, Dreja y Peter Grant, manager de los Yardbirds en ese tiempo y futuro manager de Led Zeppelin, viajaron hacia el Wassail College en el oeste en las partes del oeste de Midland, allá obviamente en lo que es Inglaterra, para ver a la banda en concierto, y pues llegaron, les gustó. Por tanto, unos días después, Jimmy Page invitó a Robert Plant a su casa en Riverside, en Pangbourne, Berkshire, cerca del Thames, y le dijo que sus planes de formar un nuevo grupo estaba siendo pues algo contrariado. Le explica Plant a Paul Rees. Es decir, él quería decir que los Yardbirds habían tenido problemas ya últimamente, al punto de que obviamente estaban trabajando más que nada en América, y entonces Jimmy y él estaban realmente con mucho deseo de contratar a Robert Plant, porque sabía que era muy carismático. Entonces dijo, bueno, pues si lo logró tener, pues sería algo fenomenal. Como compartían el gusto musical muy parecido, que iban desde el folk psicodélico hacia las bandas de cuerdas, del blues urbano, de Muddy Waters y el rock and roll de Chuck Berry, entonces rápidamente se desarrolló entre ellos una confianza más allá de lo normal, formando así las bases para una amistad sólida. Por tanto, cuando Page le dijo a Plant que él estaba buscando por un baterista, él, obviamente habiendo sido rechazado ya por Rolf Harris, quien estaba ya en compromisos para hacer una gira por el oeste de Alemania, bueno, pues él aprovechó a Anthony Dunbar, Mitch Mitchell y Bobby Graham. Plant, sin embargo, no dudó en sugerirle a John Bonham, con quien él había compartido escenario en algunos momentos en una banda llamada Crawling King Snakes y la banda de la alegría. John Bonham realmente estaba en la banda Team Roast en ese momento. Page lo fue a ver a Londres y supo inmediatamente que no podía ser alguien más que John Bonham. Eso lo dijo Jimmy Page. Ya le había llenado el ojo. La última pieza de este rompecabezas sería el bajista. Durante la gira del último tour de los Yardbirds en los Estados Unidos, Chris Dreja había decidido abandonar la música y volverse un fotógrafo del rock and roll. John Paul Jones, a quien Jimmy Page ya había conocido años anteriores, había tocado con él en un número de grabaciones cuando ambos eran músicos de sesión. Ambos tenían esta idea de salir adelante, como lo compartía ya con Jimmy Page. Entonces, en otoño del 68, los 4 músicos más Peter Grant formaron Super Hive Music Incorporated. En este sentido, para asegurarse que toda la libertad artística estuviera de su lado. Y esto, bueno, decir esto acerca de los hipotéticos productores que podía tener la banda. Los ensayos iniciales empezaron en agosto 19 en un cuarto sobre una tienda de grabaciones o un lugar de grabaciones en el estudio, en la calle Gerrard Street, en el distrito de Soho, en Londres. Era de pared a pared amplificadores,
todos terriblemente viejos. Recuerda John Paul Jones. Robert tenía que haber escuchado que él era un músico de sesión y él estaba preguntándose qué había pasado, ¿no? Todo estaba muy viejo y Jimmy les dijo, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué vamos a tocar? Y bueno, John Paul Jones le dijo que no sabía, que se sabían, y empezaron a improvisar con Trey Kept Rolling y pues no cuajó. Entonces, bueno, vamos a tocar la canción solamente en sol y la, y contó, y el cuarto, así de fácil, empezó a funcionar Led Zeppelin. Ahorita todavía no se llamaban así, eran los New Yardbirds, porque eran 4 músicos totalmente distintos. Ya solamente Jimmy Page permanecería ya de la banda original de los Yardbirds, por eso se hicieron llamar los New Yardbirds, y continuaron con el tour por las tierras escandinavas que estaban pendientes de los Yardbirds precisamente, ya que 6 fechas habían sido canceladas. Por tanto, entre septiembre 7 y el 15 del 68, ellos continuaron este tour. Fue el último tour de los Yardbirds, que ya tenían comprometidos con Kid Rock y Jim McCarthy cuando ellos decidieron salirse. Por lo tanto, para estas presentaciones, para salir al paso de los Yardbirds con los New Yardbirds, tocaron Train Keep Rolling, I Can Quit You Baby, Dazed and Confused, que da nombre a este podcast, White Summer, Communication Breakdown, For Your Love, You Shook Me, Baby I'm Gonna Leave You, As Long As I Have You, and How Many More Times. Hubo 3 presentaciones más que ya estaban fechadas, y después de eso ellos regresarían a su casa, es decir, a Newcastle en octubre 4. De ahí se fueron después al Marquee en Londres en octubre 18 y Liverpool, en la Universidad de Liverpool, el octubre 19. No sería hasta octubre 25 en la Universidad de Surrey en Guildford que el grupo daría su primer show como Led Zeppelin. Por último, quizá yo lo sabías, si no lo sabes te lo cuento. En el 68, Keith Moon, el baterista de The Who, pensaba empezar una banda nueva, y él fue considerado también por Jimmy Page. Fíjate bien, el baterista y el bajista John Entwistle estaban seriamente considerando desertar de The Who. ¿Cómo la ves? Para formar un nuevo grupo con Jimmy Page y Steve Winwood, en la presencia de Peter Grant, de la mano derecha de Peter Grant, llamado Richard Cole. Moon describió el plan como un globo de plomo, y Entwistle añadió irónicamente que el grupo podía ser llamado el Zeppelin de plomo. Peter Grant después explicaría que él cambió la palabra lead por let, pues para abolir la confusión con lead, como ese tipo de terminología que en los 60 se utilizaba para otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como ves, así de los escombros de los Yardbirds surgen los New Yardbirds, y al final de esa gira ellos quedan ya conformados como Led Zeppelin, que una banda originalmente se iba a formar entre John Entwistle, Keith Moon, Steve Winwood y Jimmy Page. Pero fueron en su lugar Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones quienes formarían The New Yardbirds, y el último concierto, el 25 de octubre, ellos serían ya conocidos como Led Zeppelin.
Gracias, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte, darle like aquí donde lo escuchas para que te lleguen los episodios nuevos cada semana hasta la comodidad de tu plataforma de podcast preferido. Y recuerda comentarios, sugerencias y preguntas, todo lo que quieras ahí en el espacio donde tu plataforma de podcast lo permita, hazlo llegar. Hasta luego. Yo soy Andy Ortiz.